Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tema. En esta ocasión vamos a hablar de algo muy interesante y algo muy importante a conocer. Vamos a hablar de el origen del mal. Y para ello vamos a usar como siempre la Biblia y los escritos del Espíritu de Profecía. En esta ocasión lo vamos a hacer leyendo el capítulo 1 del libro Patriarcas y Profetas o Historia de los Patriarcas y Profetas, un maravilloso libro de Elena White que os recomiendo sin duda leer. En el capítulo 1 trata el origen del mal y aquí como va vinculando la Biblia con lo que dice ella, pues es muy interesante ver todo el conocimiento que adquirimos de este capítulo y todo lo que podemos aprender. Os vais a dar cuenta que vamos a tratar distintas áreas en este mismo capítulo, pero todas nos hacen entender distintos puntos de la verdad. Fijaros, empezamos a leer. El origen del mal. ¿Cómo empieza? Empieza de una manera maravillosa, para dejar ya desde buen principio claro qué es Dios, el carácter de Dios, para mostrar el carácter de Dios. Dice, Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. Y el salmista nos dice en Salmos 89, versículos del 13 al 18, Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y derecho son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará Jehová a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia. Jehová es nuestro escudo, nuestro Rey es el Santo de Israel. Qué precioso salmo, ¿verdad? Qué preciosos versículos encontramos en este salmo concretamente y en general en todos los salmos. Estas alabanzas al Señor que tienen tantas verdades en ellas. Fijaros, ya ahora empezamos a entrar en temática. Vamos a empezar a ver la primera área, porque aquí, en lo subrayado, Elena White nos dice ciertas cosas que muchas veces no se tienen claras, y hay que tenerlas claras para luego cada uno estudiar por su cuenta y darse seguramente cuenta, encontrar quizá fallos en sus creencias, quizá tradiciones adquiridas, quizá creencias que pasan de boca en boca pero que no tienen que ver con la verdad bíblica ni con lo que dice el Espíritu de Profecía, con lo cual vamos a ir leyendo, comentaremos un poquito y luego que cada uno saque sus conclusiones. Dice, la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Y ahora nos dice, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Aquí a quien se refiere, siempre que habla de Dios se refiere al Padre, obviamente. Y aquí nos dice que el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, había alguien más con él. Tuvo un compañero, un colaborador, que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Aquí vemos que nos habla claramente de alguien que estaba con el Padre, alguien que ahora nos va a identificar. Nos dice en la parte en azul, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Juan 1, versículos 1 y 2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre Eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Con lo cual aquí vemos la primera verdad. Os recomiendo también, aprovecho, hay un vídeo en mi canal que os pondré como pantalla final al final de este tema, que se llama La persistencia de Cristo. Ahí analizamos a Cristo como creador y vemos un montón de textos y citas que nos analizan Génesis 1 y demás textos de la Biblia para mostrar la plena divinidad de Cristo y también a Cristo como nuestro creador, sin ninguna duda. Y esto que acabamos de leer va en plena consonancia con aquello. ¿Aquí qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que el Padre no estaba solo en su obra benéfica, que tuvo un compañero, y este compañero era Cristo. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Era el unigénito de Dios, el Hijo de Dios, que ya estaba con el Padre antes de todo lo creado, por supuesto. Y aquí ahora vamos a ir viendo más textos y más comentarios de Elena White que nos van a hacer
profundizar más en esa idea. De momento vemos que el soberano tenía un compañero y este compañero era el único ser que podía penetrar en todos los designios. Por tanto, tenemos que solo el Padre y el Hijo tenían esos designios, lo compartían y llevaban a cabo su obra. Dice, al final del azul, se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y nos cita Isaías 9:6 y Miqueas 5:2. Efectivamente, Cristo siempre estuvo con el Padre. Sus días ya eran en la eternidad. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, aquí vemos Cristo, Hijo de Dios, el contexto ya en el cielo, el contexto ya en los días de la eternidad. Ya nos estamos dando cuenta que Cristo no fue hijo de Dios solo cuando nació de María, sino que aquí ya fue hijo del hombre y hijo de Dios en otro sentido que no tenía antes, ya porque también se había revestido de humanidad, sino que ya era hijo de Dios antes de venir a encarnarse. Es una gran verdad que también mucha gente ha olvidado. Os voy a dejar al final de ese tema también una pantalla final con un vídeo que se titula El Hijo de Dios. Ahí analizo plenamente con textos y citas que Cristo ya fue hijo de Dios cuando era solo divino en el cielo, ya antes de humanarse. Y de hecho el propio capítulo 4 de este libro, Patriarcas y Profetas, lo deja meridianamente claro justo empezar. Os recomiendo su lectura también. Y aquí nos dice, y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio, y ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Proverbios 8, del 22 al 30. Y ahora vamos a ir un poco más allá, vamos a analizar un poco más el papel de creador de Cristo. El Padre, en la parte en amarillo, obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque como dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí vemos que no es que Cristo fuera el primer ser creado, ni mucho menos, Él no es creado, sino que a partir de Él, Él creó todo lo que existe. Tanto los ángeles como los planetas, como absolutamente todo lo que existe fue creado por medio de Él. Por ende, Él no puede ser creado como por ejemplo dicen los testigos de Jehová. Y luego la parte verde. Los ángeles son los ministros de Dios, que irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder, tiene la supremacía sobre todos ellos. Aquí vemos una vez más qué vocabulario usa ya para referirse a Cristo antes, mucho antes de encarnarse, milenios antes de encarnarse. Ungido de Dios, el Hijo, etc. Y está citando aquí Hebreos 1, versículo 3 y 8. Imagen de su sustancia, resplandor de su gloria, etc. Tiene la supremacía sobre todos ellos. Y ahora justo después de la parte en azul, un trono de gloria, excelso desde el principio, como dice Jeremías 17:12, era el lugar de su santuario, una vara de equidad, el cetro de su reino, alabanza y magnificencia delante de él, poder y hermosura en su santuario, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Usa todos esos textos. Jeremías 17:12, Salmos 96:6, Salmos 89:14, Hebreos capítulo 1, versículo 3 y 8. Esos textos, sobre todo en Hebreos, que ya analizamos también en la serie que hace poco terminé, titulada Emmanuel, Dios con nosotros. En la primera parte analicé que también Cristo era plenamente Dios, que nunca dejó su divinidad. Y empecemos aquí, siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No halla placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Otra idea que iremos viendo a lo largo de la lectura de este corto capítulo. Importante, el carácter de Dios es amor. Nos otorga libre albedrío, no nos fuerza a obedecer, no es un tirano que fuerza a sus criaturas y las tiene siempre con miedo y amenazadas, sino le dan honra y gloria, sino que da a todos libre albedrío para que puedan servirle de forma voluntaria. Y eso es importante porque ahora iremos entrando en la caída de Lucifer.
Dice, mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarlo, y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Aquí vemos, después de Cristo, quien venía en autoridad y en honra, el primer ser creado. Venía ya un ser creado. Venía Lucifer, el ser creado más excelso de todos. Y estaba en la presencia del gran Creador, estaba muy cerca del trono, y obviamente los rayos de gloria en los que está envuelto la deidad, pues caían sobre él. Los mismos rayos que, por cierto, como dice muy bien el deseo de todas las gentes, cayeron sobre Cristo en el Jordán cuando se estaba bautizando, cayeron en forma de paloma dorada. Investigad al respecto los escritos de Elena White y lo veréis de forma clara. Luego dice, después de la parte en azul, «Así ha dicho Jehová al Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que salió en ti maldad», como nos dice Ezequiel 28, del 12 al 15. Poco a poco, Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Las escrituras dicen, «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor», nos dice el versículo 17 del mismo capítulo de Ezequiel. «Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estelas de Dios levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo», nos dice Isaías 14, 13, 14. Aunque toda su gloria, nos dice Elena White, procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. Con lo cual, ¿qué empezamos a ver aquí? Y lo veremos de forma más clara en un momento. Lucifer sentía envidia de Cristo, quería esta gloria que Cristo compartía con el Padre. Era el único ser que compartía esta gloria con el Padre, porque Cristo es el único ser que es a imagen del Padre, que es la misma sustancia, que es de la misma sustancia del Padre, o sea, sustancia divina y que es uno con el Padre, que es igual a Dios. Y esto a Lucifer no le gustaba, quería para él también ese reconocimiento y ese poder. Nos dice después, ahora la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su Creador despertó un sentimiento de honda aprensión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. Reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiera de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Aquí lo vemos, el Hijo de Dios, una vez más para referirse a Cristo, y solo tenía naturaleza divina en aquel entonces, aún no se había humanado, una vez más, y a Hijo de Dios antes, Hijo de Dios siempre, no solo cuando vino aquí en la tierra. Le presentó ante él la grandeza y también le habló de la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Aquí es porque vayamos viendo qué es lo que quiere conseguir Satanás en toda su historia y también con nosotros. Quiere anular la ley de Dios, hacer ver a Dios como un tirano, que no es necesario cumplir la ley de Dios, y quiere quitar de la vista de nosotros que Cristo es el Hijo de Dios. Hay una cita que está en Cada día con Dios, y la muestro en el tema que os he comentado antes, que se titula El Hijo de Dios y que os voy a dejar al final de este tema, como pantalla final, que dice que el objetivo de Satanás y sus ángeles era quitar de la vista de los otros ángeles que Cristo era el Hijo de Dios. Y este contexto también es allá en el cielo. Aún quedaban milenios para venir a encarnarse, con lo cual el propósito de ahora y de siempre de Satanás es hacer aparecer a Cristo como otro,
no como el Hijo de Dios, sino como otro, como un compañero, como Dios Hijo, como un ser humano normal y corriente. Siempre ha querido rebajar el estatus del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él tiene envidia de esto y quiere este mismo poder, y por eso él se está tratando de incorporar también en la divinidad. Luego dice, Dios mismo había establecido el orden del cielo, y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación, hecha con misericordia y amor infinitos, solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciera y se afirmó más en su rebelión. Lo que pasa siempre, si somos amonestados y no queremos aceptar esta amonestación, pues se desarrolla más este espíritu de resistencia y aún vamos más en serio y más duramente con el objetivo que teníamos. El propósito, dice en azul, el propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Si os fijáis una vez más, Satanás en ningún momento se le pasó por la cabeza ocupar el lugar del Dios eterno, del Padre, o usurparle algo de su poder, sino que su objetivo era en disputar la supremacía del Hijo y él ponerse en su lugar. Para lograr este fin, estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Una vez más, el ser más honrado después de Cristo era Lucifer, y el que tenía la mente más maestra justo después de Cristo, ¿quién era? También él, Lucifer. Era la principal entre las huestes de Dios, pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes de que la gran controversia iniciara, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. Fijaros, y ahora dice en amarillo, el Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con todos los seres creados. Con lo cual, que vemos, el Padre, el Rey del Universo, convocó a todos los ángeles para manifestarles cuál era el lugar que ocupaba su Hijo. No porque empezara a ocuparlo ahora, sino mostrar el lugar que siempre había tenido el Hijo. Y eso lo vamos a ver aclarado también en un momento, pero ya lo apunto ahora. En azul, el Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno, este es el Padre, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Por tanto, la gloria del Dios Eterno, del Ser Eterno, cubrió a ambos, a él y a su Hijo. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados como ministros y súbditos se regocijaron en la luz que de la presencia de la Deidad caía sobre ellos. Esta luz que emanaba del Padre y que cubría también al Hijo, también era puesta sobre los ángeles que estaban rodeando el trono. Y ellos se regocijaron con esta luz de la presencia de la Deidad, en otras palabras, de la presencia de el Padre junto a su Hijo, Jesucristo. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, una vez más, Cristo, el Hijo unigénito de Dios, y ya en este contexto, en el cielo, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Una vez más, antes hemos visto al principio, el único ser que podía entrar en los designios del Padre y los compartía era el Hijo, y aquí se lo dice a los ángeles, ninguno, excepto Cristo, puede entrar o ejecutar los grandes propósitos de mi voluntad, de la voluntad del Padre. El Hijo de Dios, ya estamos en la parte en azul, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. ¿Veis qué impresionante? Cuando vino aquí a la tierra, no vino a manifestarse a él mismo, a mostrar su gloria, sino que vino a mostrar al Padre. Y ya en el cielo, cada acto creador que hacía, lo hacía para mostrar el poder
del Padre, no su propio poder, no para exaltarse él mismo. Es realmente impresionante el ejemplo de humildad ya de Cristo en el cielo, en definitiva ya de Cristo siempre. Y aquí vemos algo muy interesante, que si veis el vídeo que os he comentado, la presencia de Cristo, veréis que en Génesis 1 todo el rato se habla de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. En Génesis 1:26, y eso lo confirma Elena White en muchas citas, y ahí en aquel tema muestro algunas, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice es el Padre dice a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es algo importante de ver, importante de estudiar, porque es muy fácil de encontrar y además está escrito literalmente, porque muchas veces se tiene otra idea y esta otra idea no es bíblica ni está conforme tampoco al espíritu de profecía. En la creación están el Padre y el Hijo. Dice, los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo, y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos, mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por miles de alegres voces. El espíritu del mal parecía vencido. Aquí vemos que Lucifer parecía que estaba volviendo al bien, pero no. Indecible amor conmovía su ser entero. Al igual que los inmaculados adoradores, su alma se llenó de amor hacia quién, hacia el Padre y el Hijo. Aquí vemos oportunidades que tuvo Lucifer para frenar esta rebelión que se estaba originando en él. Pero luego se llenó de orgullo de su propia gloria, volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Otra vez volvió a ceder. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios y por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su Creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios. La hueste celestial la amaba y reverenciaba, los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes y estaba dotado de más sabiduría y gloria que todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. Una vez más, la misma idea. ¿Por qué?, se preguntaba el poderoso ángel, ¿debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Abandonando su lugar, en la inmediata presencia del Padre, salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos, bajo una aparente reverencia hacia Dios. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. ¿Veis? El engaño del Edén aquí está visto de una forma diferente, pero en el fondo es el mismo en los ángeles. Vosotros sois más que los otros. Vosotros en el fondo, les venía a decir, sois divinos. No debéis ser como los demás. Aquí empezaba a intentar despertar su rebeldía. Y la parte en azul, ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios, todos sus pensamientos eran santos y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. Eso decía Lucifer, eso les decía a ellos, pero sin embargo él, el ángel más excelso, el de mayor honra, el primer ser creado en honra, tuvo este despertamiento del pecado en él, tuvo esta rebelión despertada en él, con lo cual efectivamente errar era muy posible para los ángeles, igual que para todos los seres creados. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiera alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues su objeto era asegurar la libertad de todos. Pero ahora, aún la libertad que había gozado hasta ese entonces concluía, pues se les había nombrado un gobernante absoluto, y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Estos fueron los sutiles engaños. Es el despertar esta rebelión, el rebelarse contra la autoridad, el decir que no, la libertad de Dios no es libertad, sino que es esclavitud. ¿Veis que lo mismo que hizo en el cielo está haciendo también con nosotros? En azul, no se había efectuado cambio alguno en la posición o la autoridad de Cristo. Lo que acabamos de ver que el Padre dijo a los ángeles reunidos alrededor de su trono no fue algo que empezó en aquel entonces, como he dicho, sino que había sido siempre así, fijaros. No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo.
La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. Siempre había sido así. El Hijo igual al Padre, a la imagen de su sustancia. En él hay la vida del Padre, la vida inmortal, la vida eterna, la vida que no depende de ninguna otra, la vida original. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. Valiéndose de la amorosa y leal confianza depositada en él por los seres celestiales que estaban bajo sus órdenes, había inculcado tan insidiosamente en sus mentes su propia desconfianza y descontento que su influencia no se discernía. Lucifer había presentado con engaño los designios de Dios, interpretándolos torcida y erróneamente, a fin de producir disensión y descontento. Con astucia inducía a sus oyentes a que expresaran sus sentimientos, y luego, cuando sí convenía a sus intereses, repetía esas declaraciones en prueba de que los ángeles no estaban del todo en armonía con el gobierno de Dios. ¿Lo veis? Él presentaba sus insinuaciones, luego los ángeles le decían alguna cosa y decían, no, quizás sí, quizás tiene razón, y luego usaba esto para decir, ¿veis cuántos seguidores tengo ya? ¿Ves que ellos también dudan? Qué plan más maquiavélico, ¿verdad? Pero ¿no recuerda eso a nosotros? ¿No recuerda eso a lo que vivimos a diario en este mundo? Mientras aseveraba tener perfecta lealtad hacia Dios, insistía en que era necesario que se hicieran cambios en el orden y las leyes del cielo para asegurar la estabilidad del gobierno divino. Por un lado decía, no, yo soy leal a Dios, perfecta lealtad, pero por otro lado decía lo opuesto, o demostraba lo opuesto, sus obras eran las opuestas, era intentar hacer cambios. A lo perfecto, imaginaros. Así, mientras trabajaba para despertar oposición a la ley de Dios y por inculcar su propio descontento en la mente de los ángeles que estaban bajo sus órdenes, hacía alarde de querer eliminar el descontento y reconciliar a los ángeles disconformes con el orden del cielo. Ya veis, esa doble moral, ese doble actuar, ¿verdad?, tan típico en las personas de este mundo. Mientras aumentaba secretamente el desacuerdo y la rebelión, con pericia consumada, aparentaba que su único fin era promover la lealtad y preservar la armonía y la paz. El espíritu de descontento se había encendido y hacía su funesta obra. Aunque no había rebelión abierta, el desacuerdo aumentaba imperceptiblemente entre los ángeles. Es un trabajo lento, poco a poco va haciendo mella esta semilla que había plantado Lucifer en la mente de muchos ángeles. Algunos recibían favorablemente las insinuaciones de Lucifer contra el gobierno de Dios. Aunque previamente habían estado en perfecta armonía con el orden que Dios había establecido, estaban ahora descontentos y se sentían desdichados porque no podían penetrar los inescrutables designios de Dios. Les desagradaba la idea de exaltar a Cristo. Estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer, de que él tuviera igual autoridad que el Hijo de Dios. Pero los ángeles que permanecieron leales y fieles apoyaron la sabiduría y la justicia del decreto divino. Y así trataron de reconciliar al descontento Lucifer con la voluntad de Dios. Aquí vemos más oportunidades para Lucifer para cambiar su derrotero. Aún no era tarde para él. Y ahora en amarillo, una vez más, Cristo era el Hijo de Dios. Había sido uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Siempre estuvo a la diestra del Padre. Su supremacía tan llena de bendiciones para todos aquellos que estaban bajo su benigno dominio no había sido hasta entonces disputada. La armonía que reinaba en el cielo nunca había sido interrumpida. ¿Por qué debía haber ahora discordia? Los ángeles leales podían ver solamente terribles consecuencias como resultado de esa disensión, y con fervientes súplicas aconsejaron a los descontentos a renunciar a su propósito y a mostrarse leales a Dios mediante la fidelidad de a su gobierno. Con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. Y ahora viene la explicación de por qué no destruyó directamente a Lucifer. El Padre podía haber destruido directamente a Lucifer y se radica directamente de raíz la rebelión. Pero realmente hubiera sido así. Mirad el objetivo, mirad el fondo. Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. El espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Lucifer mismo al principio no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Durante algún tiempo había temido dar expresión a los pensamientos y a las imaginaciones de su mente. Sin embargo, no los desechó, y aquí está el problema. No veía el alcance de su extravío. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se lo probó que su desafecto no tenía razón de ser y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. Aquí vemos el trabajo de Dios siempre, de convencer, de volver a traer a Él, de enseñar de forma pedagógica el camino por el cual se están dando y lo malo que es.
Lucifer quedó convencido, fijaros qué curioso, Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, como dice Salmos 145, versículo 17. Que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo. De haberlo hecho, podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Todavía no había desechado completamente la lealtad a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín protector, si hubiera querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el lugar que se le asignó en el gran plan de Dios, habría sido restablecido en su puesto. Sin embargo, no lo hizo así, fijaros. Había llegado el momento de tomar una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. ¿Y qué sucede ahora a nosotros? El orgullo no nos permite tantas veces reconocer que estamos en un error, reconocer que hemos hecho algo mal, pedir perdón, ¿verdad? Pues esto aquí vemos en quien tiene su origen. Casi decidió volver debido a la amonestación amorosa del Padre y del Hijo, pero no. Era un sacrificio, dice la parte en verde, demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente el tener que confesar que había errado, que sus ideas y propósitos eran falsos y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta. Y tan habitual es ahora, ¿no? Gente que obtiene un puesto elevado, ya sea en el nivel secular o en el mundo religioso, ya sean pastores, ancianos, propios hermanos que son famosos, ¿no? Que tienen una cierta ascendencia. Qué difícil es que reconozcan errores, ¿no? Y a veces errores gravísimos, errores que destruyen por completo el Evangelio. Qué difícil, ¿no? Porque ya he llegado a un punto, ahora tener que confesar que esto es errado, perderé seguidores, perderé credibilidad. No puede ser el orgullo hablando, el yo hablando. Pues es lo mismo que le pasó a Lucifer. Yo tanto que soy, tan elevado que soy, y ahora reconocer que estoy errado en todo, no, para nada. Cuando hubiera sido tan fácil que se hubiera acordado que su gloria es porque Dios se la dio, que su puesto es porque el Dios eterno se lo dio. Qué fácil, ¿no? Cuando se tienes que pensar en reconocer el error porque sabes que nada es tuyo y nada proviene de ti. Nos dice justo abajo de la parte en verde, un creador compasivo, deseoso de manifestar piedad hacia Lucifer y sus seguidores, procuró hacerlos retroceder del abismo de la ruina al cual estaban a punto de lanzarse, pero su misericordia fue mal interpretada. Lucifer señaló la longanimidad de Dios como una prueba evidente de su propia superioridad sobre él, como una indicación de que el Rey del Universo aún excedería a sus exigencias. ¿Veis cómo tuerce ya todo lo que le dicen, incluso el Señor? Si los ángeles se mantenían firmes de su parte, dijo, aún podrían conseguir todo lo que deseaban. Defendió persistentemente su conducta y se dedicó de lleno al gran conflicto contra su Creador. Así fue como Lucifer, el portaluz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, mediante la transgresión, se convirtió en Satanás, el adversario. Aquí llegó demasiado lejos y pasó de portaluz a adversario, de Lucifer a Satanás. Qué gran cambio, ¿verdad? De estar inmediato al trono, justo después del Hijo de Dios, a pasar a ser el adversario de Dios y de los seres santos, como dice aquí, y al destructor de aquellos que el Señor había encomendado a su dirección y cuidado. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que le pasó a Lucifer y qué tremendo es lo que nos pasa a nosotros porque tenemos su mismo carácter. Si no nos unimos a Dios de forma intensa, si no aceptamos su justicia y caminamos por donde Él anduvo para que nos dé su poder y nos libre de pecar, nos dé el poder para librarnos, para poder vencer las tentaciones, seguiremos estos derroteros. Quizá veremos bondad, quizá es verdad, pero nuestro orgullo, nuestro yo, se va a imponer. Qué importante es estar unido a Dios, aceptar su justicia y pedir su poder para que nos ayude a vencer. Rechazando con desdén los argumentos y las súplicas de los ángeles leales, los tildó de esclavos engañados. Declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia tanto hacia él como a toda la hueste celestial, y anunció que desde ese entonces no se sometería a esa violación de los derechos de sus asociados ni de los suyos propios. Nunca más reconocería la supremacía de Cristo. Qué tremendo, aquí ya pasó de un lado a otro. Decidió reclamar el honor que se le debía haber otorgado y asumir la dirección de cuantos quisieran seguirle, y prometió a quienes entraran en sus filas un gobierno nuevo y mejor, bajo el cual todos gozarían de libertad, como si no gozaran de libertad bajo el dominio de Dios, ¿verdad? Bajo el reino de Dios.
Gran número de ángeles manifestó su decisión de aceptarlo como su caudillo. Engreído por el favor que recibieran sus designios, alentó la esperanza de traer a su lado a todos los ángeles para hacerse igual a Dios mismo y ser obedecido por toda la hueste celestial. Pero ya vimos, el único igual a Dios es Cristo. Ningún ser creado puede ser igual a Dios ni puede hacerse igual a Dios. Y ahora vamos a pasar un momento hacia abajo, porque esto lo podéis leer en vuestras casas, va siguiendo con esta idea de no reconocer nunca más la autoridad de Cristo, y vamos a empezar a leer aquí, justo debajo de Patriarcas y Profetas 40.3. En lo que concernía a Satanás mismo, era cierto que había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder, pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Para ellos el consejo y las súplicas de los ángeles leales abrían una puerta de esperanza, y si hubieran atendido la advertencia podían haber escapado del lazo de Satanás. Una vez más, Satanás, cuando ya estaba perdido, dijo: no, si yo no puedo volver, pero vosotros tampoco, ya estáis perdidos. Otra mentira. Si hubieran aceptado la advertencia, ellos aún tenían posibilidad de salir de este camino de muerte. Pero permitieron, lastimosamente dice aquí, que el orgullo, el amor a su jefe y el deseo de libertad ilimitada los dominasen por completo, y los ruegos del amor y la misericordia divinos fueron finalmente rechazados. Una vez más, orgullo, amor a su jefe, ¿no? Eso también puede pasar a nosotros, amor a nuestro líder, amor a nuestra dominación, amor a nuestros pastores, amor a lo que dice el hombre. Y quizás está diciendo algo completamente opuesto al éxito está, pero tenemos tanto amor y tantos lazos humanos que preferimos aceptar cualquier cosa antes de la verdad. Si viene del canal que nosotros elegimos, perfecto, si no, ya no lo creemos. Qué terrible, ¿verdad? Cómo se manifiesta todo eso en nosotros, en todas las personas que no están unidas a Dios y que realmente no están en ningún camino de la santificación. Dice más abajo: Dios permitió que Satanás continuara con su obra hasta que el espíritu de desafecto se transformó en una activa rebelión. Era necesario que sus planes se desarrollaran en toda su plenitud para que su verdadera naturaleza y tendencia fueran vistas por todos. Y aquí tenemos la razón por la cual Satanás no fue destruido desde el primer minuto, para aniquilarlo por completo y evitar todo esto, sino porque los seres creados debían entender el porqué de esto y debían entender la verdadera naturaleza y a dónde eleva este camino que Satanás les decía que era tan bueno. Como querubín ungido, Lucifer había sido altamente exaltado. Era muy amado por los seres celestiales y su influencia sobre ellos era poderosa. No era un don nadie. El gobierno de Dios incluía no solo a los habitantes del cielo, sino los de todos los mundos que había creado. Y Lucifer llegó a la conclusión de que si pudiera arrastrar a los ángeles celestiales en su rebelión, podría también arrastrar a todos los mundos. Él había presentado su punto de vista astutamente, haciendo uso de sofismas y engaños para lograr sus fines, como siempre. Su poder para engañar era enorme. Disfrazándose con un manto de mentira, había obtenido una ventaja. Todo cuanto hacía estaba tan revestido de misterio que era muy difícil revelar a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra, y así es en la actualidad, en las malas interpretaciones bíblicas, en los malos procederes, etc. Todo viene así, todo está disfrazado de engaño, de mentira, de una aparente luz que en realidad es tiniebla pura. Dice: hasta que esto no, aquí en medio, hasta que no estuviera plenamente desarrollada, no podría manifestarse cuál mala era, ni su desafecto sería visto como rebelión. Su obra no podía verse tan mala, ni su desafecto visto como una rebelión, si no se dejaba llegar hasta cierto punto, si no se dejara mostrar, si no se dejara desarrollar. Por esta razón, el Padre no eliminó a Lucifer justo empezar con ello. Aún los ángeles leales no podían discernir bien su carácter ni ver a dónde se encaminaba su obra. Ni siquiera los ángeles leales, imaginar seres santos perfectos de notable inteligencia, tampoco acaban de ver claro aún, no acaban de comprender aún a dónde llevaba todo eso. Por eso Dios permitió que se desarrollara. Al principio Lucifer había encauzado sus tentaciones de tal manera que él mismo no se comprometía. A los ángeles, a quienes no pudo atraer completamente a su lado, los acusó de ser indiferentes a los intereses de los seres celestiales. Acusó a los ángeles leales de estar haciendo precisamente la misma labor que él hacía. Su política era confundirlos con argumentos sutiles sobre los designios de Dios. Cubría de misterio todo lo sencillo, y por medio de astuta perversión ponía en duda las declaraciones más claras de Jehová. ¿Y por qué he subrayado eso? Porque eso es lo que hace ahora también y ha hecho siempre, sobre todo con la palabra de Dios. Declaraciones sencillas y claras que encontramos en la palabra de Dios son envueltas en el manto del misterio, en el manto del error, y se pone en duda todo. Algo claro se dice: no quiere decir esto, quiere decir otra cosa. ¿Veis que todo esto proviene de Satanás?
Toda cosa que contradiga la palabra de Dios proviene del diablo. No hay otra, no hay un término medio. Y las declaraciones claras, tanto de Jehová en aquel momento en persona ante los ángeles como las que nos da a nosotros a través de su Biblia, son así, son para que las creamos, son para que las aceptemos y profundicemos en ellas para entenderlas, no son para ponerlas en el marco del error o para decir, no, esto no es así, es de otra manera o esto tan claro significa otra cosa. No hagamos esto, porque quien hace esto está dominado por el espíritu de Satanás, está siendo engañado por este manto de mentira que acompaña siempre a Satanás. Tengámoslo en cuenta y hagamos los cambios necesarios en nuestra vida y en nuestra manera de estudiar. Y su elevada posición, dice, tan íntimamente relacionada con el gobierno divino, daba mayor fuerza a sus pretensiones, por supuesto. Dios podía emplear únicamente aquellos medios que fueran compatibles con la verdad y la justicia. Satanás podía valerse de medios que Dios no podía usar, la lisonja y el engaño. Había procurado falsear la palabra de Dios y había tergiversado el plan del gobierno divino, alegando que el Creador no actuaba con justicia al imponer leyes a los ángeles, que al exigir sumisión y obediencia de sus criaturas buscaba solamente su propia exaltación. Por lo tanto, era necesario demostrar ante los habitantes del cielo y de todos los mundos que el gobierno de Dios es justo y su ley perfecta. Ese era el verdadero objetivo, demostrar por parte de Dios que su ley es justa, es perfecta y es libre, que su gobierno es justo, que no es como decía Satanás. Satanás había fingido que procuraba fomentar el bien del universo. El verdadero carácter del usurpador y su verdadero objetivo debían ser comprendidos por todos. Debía dársele tiempo suficiente para que se revelara por medio de sus propias obras inicuas. La discordia que su proceder había causado en el cielo, Satanás la atribuía al gobierno de Dios. Atribuía lo suyo a él, siempre. Todo lo malo, decía, era resultado de la administración divina. Alegaba que su propósito era mejorar los estatutos de Jehová. Por consiguiente, Dios le permitió demostrar la naturaleza de sus pretensiones. Vamos a ver si eso es verdad, dijo Dios, para que se viera el resultado de los cambios que él proponía hacer en la ley divina. Su propia labor había de condenarle. Satanás había dicho desde el principio que no estaba en rebeldía. El universo entero había de ver al engañador desenmascarado. No era tanto argumentación contra argumentación, sino que debían verse por las propias obras de Satanás como lo que decía era falso y lo que decía Dios era totalmente verdad. Fijaros, aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló. Puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios, recordemos el inicio, Dios es amor. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de lo que es justo y misericordioso. En otras palabras, nuestra fe debe ser inteligente. No debe ser, porque aquí lo dice o porque me lo han dicho. Debe ser inteligente. Debemos creer toda palabra que sale de la boca de Dios y debemos entender el porqué. Debemos tener esta convicción de que estamos en lo correcto. Por no estar los habitantes del cielo, sigue diciendo aquí, por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, claro, porque era algo nuevo, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se lo hubiera suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Para el bien del universo entero a través de los siglos sin fin era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. Ya lo vemos, y hasta aquí llega el capítulo. Hay 2 párrafos más, pero que podéis leer en vuestras casas. Aquí hemos visto el origen del mal, hemos visto de quién sentía celo Satanás, hemos visto el orden celestial del gobierno divino, hemos visto los motivos que escribían a los ángeles para engañarlos y para hacerles caer. Vemos que son los mismos motivos y argumentos que ahora se dicen tan a menudo desde muchos púlpitos de las iglesias, incluso de las iglesias de distintas religiones y en diferente manera desde el mundo secular. Todo el mundo aboga por algo así. Hay una incredulidad hacia Dios tremenda, tanto en el mundo religioso como en el mundo secular, de una forma o de otra, de forma más abierta o más disimulada. Pero en el fondo se ven los atributos de Satanás por todo lado y vemos que la única manera de subsistir y estar en lo correcto es tener una unión con Dios, creer toda palabra que sale de la boca de Dios. Y creo que teniendo claro cómo se originó el mal
y vemos cómo se fue formando en Satanás y las estratagemas que usaba Satanás ante los ángeles celestiales, es una buena manera de nosotros aprender y no caer en sus engaños. Y si estamos en errores, no hacer como él, que se perpetró, se raificó en su orgullo, sino reconocer que estamos en error y aceptar la verdad. Porque la verdad es muy sencilla, está declarada en la Biblia de forma muy clara, sencilla para que un niño la entienda. Pero ya hemos visto que Satanás tuerce las Escrituras, tuerce las palabras de Dios, tuerce lo fácil para hacerlo misterioso y complicado, tuerce lo fácil, tuerce lo literal para decir, no, esto que dice aquí que es literal, en realidad quiere decir otra cosa. Qué engañados podemos estar, ¿verdad? Pero creo que conociendo el origen podremos no andar en estas sendas de pecado, en estas sendas de oscuridad que tantas veces o hemos andado o estamos andando. Con lo cual espero que haya sido de ayuda para vuestro crecimiento espiritual y espero que os haya edificado esta lectura de este capítulo. Ya hemos visto Biblia y espíritu de profecía, la combinación perfecta para no errar. Os deseo lo mejor y nos vemos pronto. Que Dios os bendiga.